TNE Televisión y la productora Casting TV presentan el programa Agenda Pública, conversaciones de actualidad, con la conducción de los periodistas Fernando Quilaleo y Daisy Castillo. Un espacio para conocer la voz de importantes actores de la realidad nacional en un diálogo informativo, franco, directo y amistoso. Los domingos de 12 a 13 horas, Agenda Pública. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de Agenda Pública. Vamos a tener una conversación de actualidad, en esta ocasión con el psiquiatra Rodrigo Paz. Él es especialista en neurociencias aplicadas y le ha tocado revisar varios casos de magnitud pública, como las investigaciones en el Sename, que particularmente vamos a conversar de eso, y de algunos otros traumas que vive nuestra sociedad y algunas de nuestras instituciones. Rodrigo, bienvenido, gracias por estar en nuestro programa. No, muchas gracias, y solo agregar que en mi calidad de presidente de la Corporación Sofini, somos hoy día la única organización de la sociedad civil que está querellando al Estado de Chile por las muertes de Lisette Villa Poblete, de James Gaete Tamayo, de Alan Peña, se me va el nombre ahora, de Renato Alarcón, creo que es el apellido, después me acordaré bien. Y viene ahora una quinta querella por un chico, Matías Adasme, alias C. Pequeño, todos ellos muertos estando bajo custodia del Poder Judicial del Estado de Chile. Quiero enfatizar eso, ya que las élites han instalado la idea de que los niños mueren en el Sename. Y la mayoría de los niños, como espero desarrollar más tarde, mueren fuera de los hogares del Sename, estando bajo la custodia del Poder Judicial de Chile. De manera que, más allá de mis competencias clínicas, hoy día quisiera hablarle a los televidentes como querellante, y como únicos querellantes, desgraciadamente, no hay ninguna otra organización ciudadana, civil, que hoy día esté querellando por estas muertes, por las razones que espero detallar más adelante, que es todo unas operaciones comunicacionales, operaciones judiciales para encubrir a los verdaderos responsables de estas muertes. Rodrigo, a su juicio, ¿se ha avanzado en concreto en relación a las políticas públicas en materia de infancia en el país, o más bien se ha creado un escenario que se mantiene en el tiempo y donde mucho se ha planteado también que los niños efectivamente no reciben la protección y el resguardo que requieren? ¿Cuál es su visión respecto de si hemos avanzado o estamos igual que antes? Bueno, yo quiero decirles derechamente que, bueno, contrariamente a lo que probablemente mucha gente pensará en sus casas, a propósito del Acuerdo Nacional de Infancia, a propósito de que hoy día todos los políticos hablan de los niños del Sename, dicen, como si le pertenecieran al Sename. Se anuncian medidas, yo diría que por lo menos una vez a la semana, el tema de los niños mal llamados del Sename está en la agenda pública. Y alguien podría pensar entonces, bueno, significa que hemos avanzado. Bueno, lo que espero demostrar con cifras es que lejos de eso, hoy día estamos peor que hace 2 años atrás, y hoy día están muriendo más niños a cargo del Estado de Chile que hace 2 años atrás. ¿Y cómo, para ir al grano, digamos? ¿Cómo se eso en la práctica? Bueno, mire, quiero primero mostrarle a los televidentes, esta es una nota en EMOL, yo no sé si se alcanza a ver ahí en la pantalla. ¿Se puede acercar más? Ingresos de menores a centros de protección del Sename cayeron un 34% entre el 2013 y 2017. Esta es una nota que salió el martes recién pasado, 4 de septiembre, en la cual se entrevista a la jueza Gloria Negroni, a quienes algunos puede que recuerden. Ella es la jueza brazo derecho del magistrado Héctor Carreño, aquí en la corporación que presido, la Corporación Sofini, denunció hace 3 años atrás ante el Congreso de la República de Chile por encubrir abusos sexuales en Sename. Bueno, esta jueza, entrevistada respecto a la situación de los niños hoy día bajo custodia de los jueces de familia, bajo su custodia, no olvidemos eso, declara
lo que es el titular, que los ingresos de menores, dice, a centros de protección del Sename cayeron en un 34%. Y eso para explicar, supuestamente, el hecho de que hoy día hay menos niños institucionalizados. Pero la verdad, que no dice la jueza Negroni, se desprende de sus mismas palabras. Ella reconoce en esta entrevista, y aquí quiero, por favor, si la cámara puede acercarse lo más posible, no sé si se alcanza a ver ahí. Sí. Bueno, quiere lo leemos en el documento que concluye que hubo un abandono y vulneración en los derechos de los menores de edad. Aquí, donde está con amarillo. Que se indica que para finales del 2016 había 14.245 niños, niñas y adolescentes en residencias de administración directa, los CREAD, y centros colaboradores de administraciones privadas, OCAS, del Sename. Este dato, Los 16.400. que hasta el año 2016 No se conocía. estaban institucionalizados en hogares del Sename 14.245 niños, fue un dato negado por todas las élites. Desde el exdirector Sename, Francisco Estrada, entrevistado múltiples veces en CNN Chile, nunca reconoció este dato. La subsecretaria de Infancia hoy día, Carol Baum, nunca reconoció este dato. Todas las autoridades públicas, desde la UDI hasta el Frente Amplio, nunca reconocieron que hasta el año 2016 había 14.245 niños. ¿Y por qué ese dato, sí. por qué ese dato fue tan ocultado? Eso era la pregunta. Pese a que estaba ¿Por qué no en se el reveló? anuario Sename, el único publicado hasta hace 2 años atrás, no se reconocía esta misma cifra. La polémica, perdón por la palabra, por recordarla, pero es la polémica de la palabra utilizada por la ministra Javiera Blanco cuando habló de stock. Exacto. Este era el stock de niños en Sename, negado y ocultado sistemáticamente. ¿Y por qué se ha ocultado? Porque resulta que a reglón seguido, la jueza Gloria Negroni, que reconoce al fin este dato, sí, afirma que hoy día, primer semestre del 2018, léalo usted mismo, ¿cuántos niños hay? Perdón, ¿cuál En es el la cifra? primer semestre de 2018 se visitaron 264 recintos con menores, lo que implica la realización de al menos una de estas actividades al Y día. al final está el pero dato, ¿qué dice? 6.000, ¿cierto? De acuerdo a en el primer semestre, ¿qué dice ahí? El primer semestre, entre estas visitas se encuentran 11 CREA, 220 OCAS y 33 recintos privados que albergan un total de 6.354 niños, niñas y adolescentes. O sea, 6.300. O sea, al 2016 había 14.245. 16.000. 16.245. No, 14.245 al año 2016. Perfecto. Al primer semestre de este año, o sea, un año y medio después, hay 6.354. Haga la matemática. Eso es lo que usted ha llamado... 8.100 niños que nos... O sea, hay 8.100 niños que fueron egresados desde hogares Sename en menos de 2 años. ¿Qué es lo que usted siempre ha planteado en el sentido del concepto de los egresos express, como se le llaman? Expliquémosles también a los televidentes por qué ocurre eso y en la práctica en qué consiste. Bueno, lo que nosotros hemos denunciado como egresos express es una práctica que se viene arrastrando hace mucho tiempo, pero que se intensificó en los 2 últimos años del gobierno de la presidenta Bachelet y se sigue implementando hoy día en el primer año de gobierno del presidente Piñera, que consiste básicamente en cerrar masivamente la mayor cantidad posible de hogares Sename. Y esa es una decisión, perdón que te interrumpa, esa decisión de egresar niños, ¿es una decisión administrativa de los directivos de la institución del Sename o también están los jueces implicados? Es una decisión política del más alto nivel, donde está involucrada la ONU, la UNICEF. Pero ¿a quién le dan el mandato de egresar a los niños? ¿Quién es el responsable de firmar? Quien firma el ingreso del Poder Judicial, pues. O sea, son los jueces. Por supuesto que sí, pues son los jueces, y por eso que la jueza Gloria Negroni reconoce la cifra al dedillo. Perdón, ¿y cuál es el objetivo de, por un lado, negar esta cifra, ¿cierto?, de los 6.300 menores? O sea, lo que están negando en el fondo año, es que, en menos de 2 años egresaron desde hogares Sename más de 8.000 niños.
Y tengo entendido que esa cantidad de niños tampoco después, una vez que egresan, reciben el seguimiento y los tratamientos médicos que les corresponden. Esa es la pregunta más relevante. ¿Qué pasa con esos niños? ¿Hacia dónde egresan? Bueno, nosotros como Corporación Sofinis le pedimos al presidente de la República, Sebastián Piñera, que hiciera una auditoría al estado de esos niños. Sí. ¿Por qué razón? Porque como nosotros somos querellantes por las muertes, nosotros tenemos datos que muestran que el 80%, escúchelo bien, el 80% de los 1.313 niños fallecidos bajo custodia del Poder Judicial, reconocidos a junio del año 2016, el 80% de esos niños murieron fuera de hogares de Sename. En el sistema ambulatorio. En los programas ambulatorios, Familia de Acogida Especial, FAE, en los programas Calle, que administra el Hogar de Cristo y otras OCA, en los programas de acercamiento familiar, y muchos de ellos egresados a donde sea, ni siquiera programas específicos. O sea, lo que le quiero entender, a propósito de la cifra que en algún momento se dio, yo no sé si usted está de acuerdo con los 1.313 niños fallecidos en el Sename, que es una cifra que... Es que no era el Sename, pues, es el punto. Que eran de los programas... Son niños fallecidos bajo custodia del Poder Judicial fuera de Sename. Por eso que a Daisy, cuando ella me mandó el libro que va a publicar, yo le decía, estos no son los crímenes del Sename. Estos son los crímenes del Poder Judicial del Estado de Chile, con la complicidad del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Porque todos los políticos de este país, desde la UDI hasta el Frente Amplio, saben perfectamente esto. La pregunta es ¿por qué no lo reconocen? Y voy entonces a la pregunta que usted me decía, ¿por qué hacen esto? Bueno, por una razón... ¿Cuál es el sentido que hay? Bueno, por una razón simple y brutal, pues. Y el stock, como le llamaba Javiera Blanco, de niños en Sename, les cuesta dinero al Estado. Y como resulta que invierten una miseria, la subvención hoy día a cada niño en un hogar Sename es de 270.000 pesos mensuales por mes niño. Que usted comprenderá no cubre las atenciones de salud, de psiquiatría, de neuropsiquiatría, de trabajo social. Con suerte la atención las necesidades básicas. Con suerte, alimentación, casa, techo y abrigo, y punto, con suerte. Bueno, entonces resulta que como se encontraron con que había que invertir, y nosotros le mandamos una carta al presidente Sebastián Piñera en septiembre del año 2013, y a la presidenta Bachelet como candidata en octubre de ese año, que se la reiteramos después de la muerte de Liseta en abril del año 2016, donde le hacíamos presente que había que invertir $200 millones al año, 600 millones de dólares en 3 años, un puente de Chacao cada 3 años, para hacerse cargo de esos casi 15.000 niños que había en hogares del Sename. ¿Cuál fue la respuesta de las élites políticas? Que no hay dinero. Y invito a los televidentes a que busquen un reportaje de la BBC Mundo, donde una periodista le pregunta a María Estela Ortiz y a representantes del gobierno de Piñera qué piensan de la propuesta de la Corporación Sofinis de invertir $200 millones para rescatar a estos niños y darle la atención que corresponde. ¿Sabe lo que respondió María Estela Ortiz? Perdón, recordemos que era la presidenta del Consejo Nacional de la Infancia. Exacto, respondió que la propuesta del doctor Rodrigo Paz estaba fuera del presupuesto público y que además se nos declaraba interlocutores no válidos por nuestra posición beligerante, comillas. Y la verdad es que de beligerante no hemos tenido nada. Le hemos ofrecido a todos los gobiernos colaboración. Cuando les hicimos la propuesta, le ofrecimos nuestro tiempo trabajando gratis en estos programas, de ir a atender a esos niños y a sus familias. Pero ¿qué ocurre? Las élites no quieren invertir. ¿Y por qué la ONU, la UNICEF está metida en este baile? Porque esto tiene que ver con un asunto más global que se llama globalización. Hoy día tenemos a operadores instalados en todo el orbe que están instalando un modelo económico que se llama globalización, que supone que hacen desaparecer los estados nacionales y el dinero suyo, el mío y el de todos los contribuyentes fluye libremente hacia la banca internacional. Por lo tanto, a ellos no les sirve que haya un Ministerio de Salud fuerte, que haya un Ministerio de Protección de la Infancia fuerte. Lo están destruyendo. Hay una decisión política. Y eso significa que mueren viejos en listas de espera auge porque no hay MinSal, y mueren niños egresados de hogares Sename, egresados de estos programas ambulatorios a Chaucha, porque no hay voluntad política de hacer Estado que, colaborando con el privado, y aquí yo quiero que me entiendan,
Yo no soy ningún socialista ni neocomunista trasnochado. Yo no tengo ningún problema en que haya privados haciendo este trabajo, colaborando con el Estado. El problema es que ni siquiera eso quieren. Lo que están haciendo es simplemente egresar a estos niños a la mala, a la rápida, sabiéndolos muy canallas, que los niños se mueren como moscas en estos programas. Mire, hace 2, 3 semanas atrás, un chiquitito de 15 años, las pocas veces que la prensa informa estas muertes, muere por una sobredosis de droga en un programa ambulatorio. Bueno, los periodistas de Chilevisión tomaron los datos que les dimos hasta el año 2013 y calcularon que más o menos muere un niño cada 4 días en los programas ambulatorios de Sename, o los programas ambulatorios a cargo del Poder Judicial. Esa es la realidad. Por lo tanto, no tengo la menor duda que si algún día, cosa que dudo, se investigue las tasas reales de mortalidad, porque estos son campeones para esconder cifras. Ya vimos el escándalo de Javiera Blanco cuando andaba maquillando cifras de muertos. Bueno, si algún día logramos que se devele las tasas reales de mortalidad, lo que vamos a ver es que en los últimos 3, 4 años las tasas de mortalidad de niños han ido en aumento. Por lo tanto, cuando la gente dice hay que hacer un museo de la memoria para los niños de Sename, en Twitter sale mucho esa frase, nosotros decimos, tendría que ser una pantalla electrónica, que se actualizara cada 4 días, porque la mortandad sigue y va en aumento y va a ir en aumento cada vez más. Para muestra un botón, hace unos días atrás... Mientras buscas el ¿sí? dato, te quería consultar a propósito de estas muertes y de estas cifras, si la tasa de mortalidad de niños en los programas ambulatorios, tuvimos aquí hace unas 2 semanas a la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Sename, Alicia del Basto, que nos decía que, si no me traiciona la memoria, que la tasa de mortalidad infantil en hospitales, en la sociedad en general, era muy similar a la tasa de mortalidad que tenían los niños en los programas ambulatorios del Sename. Bueno, la señora Alicia del Basto miente, pues. Y miente flagrantemente porque es una operadora vinculada a la democracia cristiana. No se le olvide que fue candidata a concejal de la democracia cristiana por Puente Alto. ¿Ya? Alicia del Basto es una operadora comunicacional que está mintiendo hace rato. Y le voy a mostrar cómo mienten. A propósito de lo que iba a contar. Mira, ¿Cómo? hace unos días atrás, una médico general en Chañaral le negó el traslado a una niñita de 12 años, no sé si se está viendo ahí, a una niñita de 12 años, ¿no es cierto? Hija de padres adictos, con un hermano metido en delincuencia, y esta chiquitita se había tomado un hogar, el hogar Sename de Chañaral, porque esta chica tiene graves problemas de salud mental. El equipo psicosocial de los funcionarios del Sename y el equipo psicosocial del Juzgado de Familia de Chañaral evaluaron el caso y determinaron lo obvio. Que una niñita de 12 años, que estaba en un lugar además donde hay lactantes, donde hay menores de edad, que está amenazando a otros niños, a funcionarios, tenía que ser trasladada a una unidad de salud mental MinSal para recibir tratamiento especializado. Bueno, ¿qué hizo la doctora Bárbara Rivas Valdivieso, a quien aprovecho aquí de interpelar y acusar públicamente de una negligencia infinita? Evaluó, entre comillas, a la niña en el servicio de urgencia del hospital de Chañaral en 10 minutos, según su propia declaración. Rapidito. Y concluyó que la niñita en realidad era cariñosa, comillas, tierna, comillas, y brillante, comillas, y que no tenía ningún problema, ninguna enfermedad, y la devolvió a Sename. Bueno, se armó un quilombo, la jueza de familia le informó de esta situación al fiscal de turno, el fiscal de turno la mete presa por desacato y por negligencia médica brutal. Se victimiza la doctora, lanza una carta en Facebook diciendo incluso que había sido víctima de apremios ilegítimos, con eso le digo todo. ¿Ya? Y resulta, y describiendo esta evaluación sui generis, ¿no es cierto?, de los 10 minutos. Bueno, resulta que... Pocas veces hemos visto a médicos haciendo autocrítica en todo caso. Bueno, y resulta que aparece hace unos días atrás una carta en La Tercera de la doctora Sofía Salas, ¿no es cierto? Una doctora ejemplar. Donde hablan de una doctora ejemplar, dicen. Bueno,
Y resulta que la misma doctora Sofía Salas reconoce que le hizo clase en la UDP, en la Universidad Diego Portales, a esta ejemplar estudiante y hoy día ejemplar doctora. Bueno, ¿usted ha escuchado a la señora Alicia del Basto o algún miembro de de alguna asociación de funcionarios del Sename interpelando al Ministerio de Salud, al Colegio Médico, entre paréntesis el Colegio Médico? No. Y que así que salió a blindar a la doctora, mandaron al secretario general del Colegio Médico, al doctor, se me olvida el nombre, pero lo mandaron al otro día a Chañaral a negociar con la Corte de Apelaciones de Chañaral, etc. Una operación para blindar a esta médico. Bueno, y resulta que las acciones de funcionarios, uno esperaría que ellos más que nada dijeran, oiga, ¿cómo se les ocurre? Nos mandan a niños así de enfermos, se niegan a recibirlos. Dicen que si se agitan no podemos contenerlos, porque si los contenemos es tortura, como el caso de Lisset. Sí. Entonces, nos dejan entre la espada y la pared. Nos mandan niños gravemente enfermos, agresivos, violentos, ¿no es cierto? Los mandamos a Minsal los rechaza, los devuelve. Y si el niño se agita y algún funcionario, ¿no es cierto?, trata de contenerlo, dicen que lo torturamos. Entonces, uno esperaría, perdón, es que uno esperaría que la señora Alicia del Basto estuviera en eso, ¿no? ¿Y por qué no está? Y luego va a decir, ¿por qué no está? Porque la señora Alicia del Basto y todas las agrupaciones de funcionarios del Sename, Antrace, Afuse, están coludidos con las élites en esta operación de limpieza de stock de niños en Sename. Por lo tanto, lo que diga la señora Alicia del Basto es pura mentira. Rodrigo, para quienes en calidad de periodista hemos investigado y hemos estado detrás de las distintas situaciones ocurridas tanto en el Sename como en las organizaciones colaboradoras, las llamadas OCA, hay muchos antecedentes que quizás la opinión pública no conoce. No. Por ejemplo, el caso puntual que ustedes interpusieron una querella por obstrucción a la justicia en contra del fiscal Marcos Emilfort, ¿cierto? Y de la fiscal Erika Vargas, y además por la responsabilidad que a ambos les puede caber en haber cambiado la conclusión por la cual Lisset Villa Poblete falleció. Perdón, recordemos que Lisset Villa Poblete fue la niñita cuya muerte destapó los fallecimientos que estaban ocurriendo por años dentro del Sename. O sea, Lisset Villa, si Lisset Villa hubiera sido derivada a una institución del Ministerio de Salud el día 11 de abril del 2016 cuando fallece, y se hubiera encontrado con una descriteriada como la doctora Bárbara Rivas Valdivieso, seguramente la doctora Bárbara Rivas Valdivieso habría concluido que era tierna, cariñosa y brillante, y la habría devuelto. ¿No es cierto? Sí. Y resulta que Lisset falleció en un hogar Sename porque tenía graves problemas de salud mental. De hecho, estaba en tratamiento, un pésimo tratamiento en el Hospital San Borja Arriarán. Estaba mal medicada, sobremedicada, con un medicamento que está contraindicado en niños, que se llama olanzapina, que le provocó un aumento brutal de peso y una cardiomiopatía por infiltración grasa que le causó la muerte por arritmia cardíaca. Y resulta que, como esa verdad llevaba de los crímenes del Sename a los crímenes reales del Minsal y del Poder Judicial, porque ahí están los verdaderos criminales, entonces Javiera Blanco pone al fiscal nacional Jorge Abbott como jefe del Ministerio Público y el fiscal nacional pone a Marcos Emilfort como fiscal especial caso Sename. Resulta que además Marcos Emilfort, un dato que la prensa lo hemos puesto, todavía nadie lo investiga, Marcos Emilfort fue abogado asesor del Departamento de Auditoría Interna de Carabineros en el mismo periodo en que la señora Javiera Blanco, la abogada Blanco, era subsecretaria de Carabineros, en el tiempo que se produjeron los sobresueldos y el famoso Paco Gate. Entonces, ¿quién está investigando hoy día la muerte del Sename? Y no todas las muertes, son solo algunas. El fiscal Marcos. ¿Y qué es lo que hizo Marcos Emilfort? Asume y al día siguiente interviene el Servicio Médico Legal. Lo intervino. Sacó a todo el equipo de tanatólogos que había hecho la autopsia, que había concluido que Lisset Catalina Villa Poblete falleció el día 11 de abril del 2016 a las 9 de la noche por una arritmia cardíaca por fármaco, que tenía miocarditis inflamatoria, linfocitos en el miocardio, que tenía el hígado lleno de grasa, que estaba recibiendo fármacos que provocan arritmia cardíaca. Todo eso
lo sacó, puso a una tanatóloga, la doctora Borges, Pamela Borges, ¿no es cierto? Y esta doctora Pamela Borges, sin haber nunca tocado el cuerpo de Lisset, sin nunca haber examinado una sola muestra del miocardio, del hígado de Lisset, cambió la causa de muerte e inventó la farsa de la asfixia por compresión torácica. Asfixia para la cual no hay ninguna evidencia, porque yo soy médico y yo le puedo decir que cuando una persona muere por asfixia por compresión torácica, eso se ve en el examen visual, porque se produce regurgitación de sangre venosa a la cara, petequia. Nada de eso estaba en el cuerpo de Lisset. Así están mintiendo. Eso es lo que está ocurriendo. Y eso ocurre no solo con la muerte de Lisset. A propósito del Museo de la Memoria, la señora María Luisa Sepúlveda, presidenta del directorio del Museo de la Memoria. Bueno, esta señora es directora de una fundación que tiene hogares en Ame. Y uno de los hogares que administra esta fundación, que dirige la presidenta del directorio del Museo de la Memoria, tiene un hogar en Pultetralca, donde murió el niño JV, 15 años, el 2 de febrero del año 2017. ¿Y de qué murió JV? Murió de una hemorragia pulmonar bilateral por sobredosis de anticoagulantes. ¿Cómo ocurrió eso? Resulta que JV tenía una cardiopatía y se trataba en el hospital Van Buren. ¿Ya? Sí, y los niños con cardiopatía, algunos reciben tratamientos anticoagulantes, medicamentos que, como dice la gente, adelgazan la sangre para que no se produzcan embolías cardíacas, ¿no es cierto? Bueno, lo que ocurrió es que en el hogar le dieron una sobredosis de anticoagulante. Alguien se equivocó, como resulta que los hogares en Ame no tienen buenas subvenciones, no hay buena enfermería, le dieron una sobredosis de anticoagulante y el niño murió de una hemorragia pulmonar bilateral masiva por sobredosis de anticoagulante. Al día siguiente de su muerte, en una declaración pública, conferencia de prensa, la presidenta del directorio del Museo de la Memoria, al lado del doctor médico tanatólogo, jefe del Servicio Médico Legal de la Quinta Región, dan una conferencia de prensa donde descartan, los dos, inédito, la investigada y el investigador, juntos, misma conferencia de prensa, declarando que JV no había muerto por acción de terceros y que se había descubierto post-mortem que tenía una coagulopatía. Así de infames son estos canallas. De hecho, el doctor que se me va el nombre ahora, Gabriel Zamora, y era en ese momento era director del Servicio Médico Legal de la Quinta Región, hoy día adivine dónde está. Es jefe subrogante del Servicio Médico Legal a nivel nacional. O sea, tenemos a un corrupto, a un médico que falsifica causas de muerte, de director nacional subrogante del Servicio Médico Legal. Quienes participan de estas acciones parece que siempre son premiados. Entonces estamos hablando de una cadena de corrupción donde están involucrados funcionarios de la PDI que están falsificando causas de muerte, exculpando médicos, fiscales corruptos, médicos en el Servicio Médico Legal corruptos y una clase política que lo que busca con esta operación de encubrir las causas reales de muerte, de encubrir, ¿no es cierto?, que los niños están siendo egresados a la mala, es ahorrar dinero. Porque, y aquí con esto quiero cerrar, porque cuando la jueza Gloria Negroni dice que la razón por la cual hoy día hay 6.300 niños en hogares del Sename y no los 14.245 que había hace un año y medio atrás, miren la razón que da. Dice que porque ahora los juzgados derivan menos a Sename. Bueno, basta hacer la matemática, porque ella dice que bajaron las cifras de las tasas de derivación. Dice que al 2013 se derivaron 5.726 niños y ahora en el 18 3.788, o sea 2.000 niños menos. Si fuera cierto lo que dice la señora Negroni, la corrupta jueza Negroni, eso explicaría por qué hay 2.000 niños menos. No nos explicaría por qué hay 8.000 menos. Entonces, claramente, la señora
la jueza Gloria Negroni, miente. Está intentando justificar la disminución de niños en hogares Sename como si eso dependiera de que los jueces de familia están derivando menos. Y eso es falso. La razón, y ella la sabe muy bien, es porque están sacando a los niños a mata caballo. Y el gobierno del presidente Sebastián Piñera con su ingeniero comercial Susana Tonda anunció hace unos pocos días atrás que de aquí a fin de año van a cerrar todos los hogares Sename que tengan más de 100 niños. O sea, probablemente de aquí a un año más, ni siquiera van a haber 6.300. Mucho menos. Van a haber 2.000, 3.000. Y claro, van a aparecer después diciendo, pero miren que bien atendemos a los 2.000 niños. Lógico, con el mismo dinero que antes le entregaban a 14.245, ahora van a entregar una atención súper espectacular a los 2.000 que queden. Y esas son las famosas residencias familiares. En el fondo, nosotros hacemos la siguiente analogía. Es como si usted tuviera una crisis en un hospital, ¿no es cierto? Donde hay 14.245 enfermos mal atendidos. Entonces los manda a morirse a todos para la casa, deja a 2.000 y con el mismo presupuesto va a atender regio a los 2.000 que no mandan a muerte. Hospitalización domiciliaria se llama en el MinSal. Queremos agradecer al psiquiatra Rodrigo Paz, estamos llegando al final. Queremos valorar también y anunciar que prontamente a aparecer a su lanzamiento el libro de mi colega Daisy Castillo, Las muertes en el Sename. Los crímenes en el Sename. Vamos a publicar ahí, vamos a ver la portada del libro mientras agradecemos al psiquiatra, Rodrigo Paz, querellante por la institución Sofini, por las muertes, por diversas muertes en el Servicio Nacional de Menores. Y pronto iremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dirige hoy día nada menos que la expresidenta Michelle Bachelet. No, la Corte Interamericana no lo dirige. No, ella está como alta comisionada. Ella como alta comisionada depende de ella directamente de la Corte Interamericana. Por lo tanto, vamos a ir a denunciar todo esto que hoy día no podemos decir en ninguna parte, porque yo agradezco en este caso a la Televisión Nacional Evangélica que me regala este espacio que no me van a dar en ningún canal de televisión abierta, porque ustedes comprenderán que esto que estoy diciendo es corrosivo. Bueno, vamos a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a denunciar a la jefa máxima de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sabemos que nos va a ir mal, por las razones obvias, pero vamos a obligar a todo el sistema internacional de justicia a tener que decir algo con respecto a estas pruebas duras. Porque mire, lo único que nos sostiene es que tenemos de nuestro lado la pura y santa verdad. Muchas gracias al psiquiatra Rodrigo Paz. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y regresamos con otra entrevista en nuestro programa Agenda Pública. Siga con nosotros.